la bienvenida al resumen semanal de Cuba Visión Internacional. Soy Maurín Delgado y junto a nuestro equipo de trabajo le invito a conocer o redescubrir algunos momentos de la agenda informativa de la última semana en Cuba. Hoy destacaremos el inicio del ensayo de intervención del candidato vacunal cubano Abdala en el oriente del país. Ofreceremos detalles sobre la reunión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia y dedicaremos un instante especial a revisitar los emotivos momentos de la caravana mundial contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Acompáñenos. Cuba ha llegado esta semana a las cifras más altas de contagios por COVID-19, superando los 1.000 infectados en varias jornadas. En ese contexto avanzan los estudios de nuestros 5 candidatos vacunales. Y con la participación de más de 35.000 profesionales de la salud de 3 municipios de la oriental provincia de Santiago de Cuba, inició esta semana el estudio de intervención con el candidato anti-COVID-19 Abdala. Los municipios de Contramaestre, Palma Soriano y la ciudad cabecera devienen escenarios de este proceso que transcurrirá de forma paralela a la fase 3 del ensayo clínico del preparado farmacéutico CIGB-66 Abdala, iniciado el pasado 22 de marzo e incluye a 30.000 santiagueros. La selección de estas demarcaciones para la primera etapa de la intervención responde a la dificultad epidemiológica experimentada en ellas desde el inicio de la pandemia en el territorio suroriental, agudizada por el actual repunte, lo cual implica mayor exposición del personal sanitario a la enfermedad, según puntualizaron especialistas de la salud pública. En 23 sitios clínicos entre la atención primaria y secundaria de salud de esas localidades se prevé la inoculación de las 3 dosis del inmunógeno Abdala en un ciclo corto de vacunación, 0, 14 y 28 días. Y con la llegada al paciente 44.010, todos los voluntarios de la fase 3 del candidato vacunal Soberana 02 recibieron su primera dosis y cerró así la primera etapa de este periodo, según anunció el Instituto Finlay de Vacunas. Otros detalles a continuación. Fidel Saborí, de 57 años, se convirtió esta tarde en el sujeto 44.010 de la capital en recibir la primera dosis de Soberana 02 como parte de la fase 3 de ensayos clínicos de este candidato vacunal. Unos minutos antes, la emoción lo alejaba de tan ansiado suceso. Sí, tuve un poquito de miedo, no se puede decir que no, porque la cámara me sorprendieron un poco, pero ya. Entre los medicamentos y la perseverancia de los médicos, tiré para adelante. Muchas gracias. Un reconocimiento del Instituto Finlay de Vacunas llegó al Policlínico Raúl Gómez García del municipio 10 de octubre, donde 960 voluntarios pusieron su hombro para recibir el inmunógeno. Como se explicó, de octubre ha sido el municipio que más sujetos ha vacunado, casi 7.700. Lo ha hecho además en la mayor cantidad de sitios clínicos, 8 sitios clínicos. Ha hecho esa, yo pienso, proeza en 18 días, y de esos 18 días, 15 de ellos tuvieron un 100% de cumplimiento de sus vacunados. Es la fuerza de un país la que ha logrado movilizar este ensayo con el cumplimiento de las buenas prácticas, expresaron los científicos de Soberana. Otro paso vencido en el camino de demostrar su eficacia. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida. Es hacer el bien sin pedir a cambio. Es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más. Mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. No es común que lo haga, pero el diario estadounidense The Washington Post destacó esta semana las potencialidades que tiene Cuba para producir sus propias vacunas contra la COVID-19, inmunizar con ellas a la población de la isla y distribuir dosis a otras naciones. De acuerdo con el reporte de ese medio, Cuba podría convertirse en el país más pequeño del mundo en desarrollar no solo una, sino múltiples vacunas contra el coronavirus. Si demuestran su éxito, añade el diario, las vacunas serían una proeza de destreza médica, además de que se espera que esas dosis sean más baratas que las actuales disponibles en el mercado y más fáciles de almacenar.
sin requerir bajas temperaturas. Esto las convierte en una opción viable para los países tropicales de bajos ingresos, que han sido dejados atrás por naciones grandes y ricas en la carrera por conseguir el fármaco. The Washington Post también señala que Cuba podría estar entre las primeras naciones del mundo en alcanzar la inmunidad colectiva, poniéndola en posición de atraer turistas nuevamente y exportar dosis a otros lugares. Según el artículo, un triunfo de las vacunas de Cuba podría elevar aún más la influencia diplomática de La Habana, generando buena voluntad con las naciones que reciben sus dosis. Y el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, constató este martes los avances de proyectos e investigaciones para equipos médicos y diagnosticadores ante la COVID-19 como parte de un recorrido por instituciones científicas del país. Hasta el Centro de Inmunoensayo de Cuba llegó el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para conocer en detalles los resultados de las investigaciones que en los tiempos iniciales de la COVID-19 le solicitó a estos científicos, entre ellas la fabricación de diagnosticadores para detectar el nuevo coronavirus, pues entonces había que importarlos y eran muy costosos. En pocos meses, los investigadores desarrollaron 5 de estos métodos. El más reciente se empleará en los exámenes de seguimiento a los casos positivos, exactamente el que se realiza al 5º día de evolución. Ya entrada la tarde del día de ayer supimos que nos habían otorgado el registro del diagnosticador, por tanto está listo para ser distribuido en el país. Estamos en capacidad de producir alrededor de 1.500 estuches cada 10 días. Estos 1.500 estuches están dando una capacidad de diagnóstico para aproximadamente 337.500 muestras. El mandatario cubano reconoció el trabajo de los investigadores en inmunoensayo, muchos de ellos alejados de sus familias por prolongados periodos de tiempo, para que Cuba alcanzara soberanía tecnológica en los diagnosticadores que permiten detectar la COVID-19. Una tecnología totalmente cubana que nos da soberanía para enfrentar fenómenos como una pandemia como la COVID-19, que ahora nos deja con todos estos aprendizajes y con todos estos desarrollos en mejores condiciones en otros eventos que puedan ocurrir posteriormente en el futuro. Así que muchas felicitaciones y sobre todo el agradecimiento y el reconocimiento por el empeño y por lo que han sido capaces de entregar. El presidente de la República visitó además Conbiomed, institución de la ciencia cubana, fundada en 1969 también por Fidel y que desde 1985, a petición del propio comandante en jefe, se especializó en la investigación, el diseño y la fabricación de equipos médicos de alta tecnología, fundamentalmente para su uso en las terapias intermedias e intensivas. Aquí, el mandatario intercambió con los trabajadores, en particular con los 2 jóvenes que junto a otros talentosos hijos de Cuba, fabricaron el primer prototipo de ventilador pulmonar de altas prestaciones para terapia intensiva. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez presidió el balance anual de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se analizaron las experiencias de la diplomacia revolucionaria cubana durante un año de enfrentamiento a la COVID-19. La pandemia impuso una nueva dinámica a la manera de conducir las relaciones entre los estados y los diferentes actores del sistema internacional. Aún así, Cuba mantuvo una participación activa en encuentros internacionales y multilaterales mediante el formato virtual. La política de Estados Unidos hacia Cuba el año pasado estuvo marcada por la hostilidad y la retórica agresiva, pues Washington reforzó la aplicación unilateral de medidas de coerción dirigidas a recrudecer el bloqueo para afectar los ingresos en divisas al país y privarlo del suministro de combustibles. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana Mari Machado, agradeció la petición formulada por el Intergrupo de Amistad y Solidaridad con Cuba en el Europarlamento para mediar ante el presidente estadounidense. El pronunciamiento se dio tras la respuesta favorable de Josep Borrell Fontelles, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para mediar ante el gobierno de Joe Biden, con el fin de retirar a Cuba de la lista unilateral de países que fomentan el terrorismo, según Estados Unidos. Cuba no patrocina ni fomenta el terrorismo. Alimentamos la paz, la solidaridad y la colaboración entre los pueblos, expresó en Twitter la diputada cubana. La 17ª sesión de la Comisión Intergubernamental Cubano-Rusa para la Colaboración Económica, Comercial y Científico-Técnica tuvo lugar esta semana en La Habana con el objetivo de examinar temas de interés para ambos países.
Las delegaciones estuvieron encabezadas por los copresidentes Ricardo Cabrizas Ruiz, viceprimer ministro de la República de Cuba, y el señor Yuri Ivanovich Borisov, vicepresidente del gobierno de la Federación Rusa. Las representaciones intercambiaron sobre aspectos de interés mutuo en las áreas económica, financiera, energética, transporte, agricultura, comunicaciones y salud, entre otras, y contaron con la participación del sector empresarial. La Red Canadiense de Solidaridad con Cuba enviará en las próximas semanas a la isla un contenedor con un donativo de 1.920.000 jeringuillas y agujas para apoyar el programa de vacunación de la población cubana contra la COVID-19. El donativo forma parte de la campaña lanzada por la red el pasado 8 de enero para recaudar fondos en Canadá con el objetivo de enviar a Cuba insumos médicos necesarios, informó el Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores. Al anunciar este donativo, el Grupo Solidario reconoció los relevantes logros de los cubanos en materia de salud y sus contribuciones a otras naciones en medio del férreo bloqueo de Estados Unidos, recrudecido hasta niveles sin precedentes e impidiendo la adquisición de medicamentos y equipos para combatir la emergencia sanitaria. Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República de Cuba, reconoció el aporte de los trabajadores del turismo en el enfrentamiento a la COVID-19 durante más de un año, en un encuentro con directivos del Ministerio de Turismo para evaluar las proyecciones del sector para 2021. El premier aseguró que el turismo cubano continuará siendo una locomotora de nuestra economía para generar los ingresos que contribuyan a incrementar el bienestar de nuestro pueblo. El jefe del gobierno de la República, al resumir el aporte del turismo cubano en la prevención y control de la epidemia, recordó que más de 8.200 trabajadores y trabajadoras han laborado en hospitales y centros de aislamiento. 62 unidades de campismo popular se pusieron en función del enfrentamiento y 25 instalaciones hoteleras se prepararon para la atención especializada a viajeros. En el encuentro se llamó a lograr encadenamientos con la industria y los productores, aprovechar en toda su dimensión los estudios de factibilidad y de mercado, potenciar el desarrollo del comercio electrónico como herramienta para la comercialización, hacer una adecuada distribución en materia de inversiones y mantenimientos, así como consolidar cada vez más los vínculos con el sector no estatal asociado a la actividad fundamental del ministerio. Con el sello solidario de una iniciativa nombrada Puentes de Amor, a favor de la eliminación de las sanciones económicas impuestas a Cuba y por las familias cubanas, el pasado fin de semana retumbó en las calles de más de 50 naciones del mundo un clamor exigiendo el fin al bloqueo económico y comercial más largo de la historia. Nuestro caricaturista Adán Iglesias nos habla desde la gráfica de ese cerco imperial que fue roto por los puentes de amor con que se expresaron esas acciones en Estados Unidos y Canadá, pero que encontró réplica inmediata en cerca de 70 ciudades de los 5 continentes. En Cuba, el Malecón Habanero fue el escenario principal donde un desfile de autos y bicicletas exigió el fin al bloqueo, una criminal y genocida política que pretende asfixiar a la familia cubana por hambre y enfermedades. Precisamente les propongo a continuación un acercamiento a lo ocurrido en el mundo. Este es un compendio signado por el amor, la justicia y la solidaridad mundial con Cuba. Son múltiples los orígenes de quienes respondieron a la convocatoria. Diversas también las maneras de recorrer este tramo de tierra junto al mar en una mañana marcada por la solidaridad. Pero cuando amas un país como Cuba, tienes que sumarse también a sus luchas, a sus deseos, a sus existencias. Aunque tú estás griego o no griego, que sea, del mundo entero. Yo quiero solo un mensaje para el presidente de Estados Unidos porque mi español no me ayuda. No más bloqueo, no más bloqueo. ¡Cuba sí! ¡Bloqueo no! ¡Cuba sí! ¡Bloqueo no! Las ciudades de Quito y Santo Domingo se sumaron en Ecuador a la caravana mundial contra el bloqueo, que reunió voces y voluntades de todo el planeta a favor de Cuba. Emigrantes de la isla y ecuatorianos militantes de la solidaridad con Cuba describieron al bloqueo como una política que restringe los derechos de los cubanos y destacaron los esfuerzos del país por salir adelante con su pueblo. Exigir que realmente cesen estas medidas unilaterales, estas medidas coercitivas que atentan al derecho internacional, a los derechos humanos de millones de personas. En Estados Unidos, 7 ciudades se incorporan al proyecto en su 9ª edición en ese país. Solicitan a la Casa Blanca retomar el acercamiento diplomático paralizado por la administración anterior
y levantar el bloqueo recrudecido en los últimos años y la persecución política contra el archipiélago. Hay que venir porque apoyar a la familia cubana, el pueblo cubano. Abajo el bloqueo. Ciudades de Europa, Asia y África protagonizaron el sábado caravanas contra el bloqueo, convocadas hace un mes a través del canal Europa por Cuba. Reclamo de justicia que persiste y lo hará mientras exista hostilidad política y el cerco económico de Estados Unidos contra la familia cubana. El Comité de Solidaridad con Cuba saluda a todos los amigos del mundo. El mensaje que llevó a los 260 metros de altura alcanzados fue un no al bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, el mismo que comparte en diversos festivales de globos en los que participa en el mundo. El embajador cubano aquí, Julio Garmendía Peña, agradeció a su piloto Igor Naimilov. Queremos además hacer entrega de la bandera cubana a los anfitriones que hoy día nos han acogido aquí, todavía con frío en Moscú, pero con un gran calor humano. Así es que, para usted. ¡Bravo! ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva Rusia! ¡Viva! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo el bloqueo! Dicen hoy, esto es lo que soy. Los 124 miembros de la Brigada Médica Cubana del contingente Henry Reef que colaboraban en México regresaron a la patria tras contribuir al enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República, a través de un mensaje virtual les dio la bienvenida y los felicitó por la exitosa misión cumplida en esa hermana nación durante 3 meses. Por su parte, el doctor Carlos Santana Tamayo, jefe de la Brigada Cubana, destacó el desempeño de estos profesionales de salud en una etapa epidemiológica compleja en esa nación centroamericana y elogió la disposición de todos ante cualquier misión asignada por el país. El profesor español y catedrático de la teoría de la comunicación, Ignacio Ramonet, ofreció una conferencia en la sala Rubén Martínez Villena de la UNIAC en La Habana. Entender el nuevo desafío que imponen las redes sociales implica analizar las transformaciones en las lógicas de consumo y la reconfiguración de los escenarios políticos, sociales y culturales en el ciberespacio, dijo el destacado intelectual, autor de El Imperio de la Vigilancia, y destacó la gran interrogante que constituye Internet como la tercera gran revolución de las comunicaciones y las recientes redes sociales con no más de 20 años de existencia. Al encuentro asistieron Alpidio Alonso, ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, Luis Morlote Rivas, presidente de la UNIAC, entre otras figuras del mundo artístico e intelectual. El Premio Nacional de Literatura correspondiente al año 2020 fue entregado de manera oficial como parte de las actividades de cierre de la Jornada por el Día del Libro Cubano, que se celebró este 31 de marzo en homenaje a la fecha de fundación de la Imprenta Nacional. En reducida pero emotiva ceremonia, celebrada en el Teatro Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura y transmitida vía streaming Cuba a través de los canales virtuales, se otorgó oficialmente el Premio Nacional de Literatura 2020 al destacado dramaturgo Eugenio Hernández Espinosa, poseedor también de esa máxima distinción en la especialidad de teatro. El lauro es considerado el más importante galardón literario del país. Desde la sede de la Unión de Periodistas de Cuba en La Habana se presentaron 2 libros digitales sobre periodismo como parte de la jornada por el Día del Libro Cubano. Se presentó el Manual Cubano de Periodismo Móvil de la casa editora Pablo de la Torriente y cuyo autor es el periodista y docente Sabdiel Batista Díaz. El material resulta básico para la enseñanza de esta materia comunicativa que aprovecha las nuevas tecnologías. En un segundo momento se presentó el volumen El Compromiso de los Inconformes de la casa editora Ocean Sur, una compilación de 13 entrevistas a jóvenes destacados periodistas cubanos. El volumen de la autoría de Rodolfo Romero Reyes y Liudmila Peña Herrera muestra a reporteros noveles en su bregar diario por informar a los cubanos desde distintas provincias, plataformas y formatos, pero siempre con un periodismo incisivo, cuestionador, profundo y constructivo. ¿Qué estoy haciendo aquí?
amando este país como a mí mismo. No, no hay heroísmo. Vine a darle un beso al mundo y nada más. Hace un año Cuba reportó los primeros casos positivos de COVID-19 y desde entonces el país no deja de luchar contra la epidemia. En esa batalla ha sido esencial el papel de los jóvenes. Hoy les propongo conocer a dos de ellos, Beatriz y Lian, quienes se han enfrentado cara a cara a la muerte en la sala de terapia intensiva del Hospital Militar Luis Díaz Soto en La Habana. Detrás de cada foto hay varias historias, las de pacientes recuperados tras sufrir la COVID-19 y las de hombres y mujeres que salvan vidas con el rostro escondido en salas de terapia intensiva como esta. Las terapias, las unidades cerradas, son espacios donde casi siempre los pacientes los recuerdan como una experiencia al menos difícil, porque es el momento en que está en juego la vida, y la vida es de lo más preciado que tenemos los seres humanos. Pocos como ellos saben de los riesgos que entraña esta enfermedad y del esfuerzo enorme por vencer a la muerte. Pero no siempre se logra, y no se logra porque depende de dos componentes importantes. Uno, la virulencia, o sea, la carga viral, y otro, la respuesta del organismo. Es decir, nuestro papel es importante, nuestra actividad, nuestros tratamientos, pero depende también del paciente, de cómo sea capaz de responder a los tratamientos. Generalmente los pacientes que hacen complicaciones son pacientes con una edad avanzada, como sabemos, son pacientes que además tienen varias enfermedades asociadas, y todas esas comorbilidades pues empeoran un poco la situación, porque una vez que una se descompensa, las demás también lo hacen. Y entonces no es solo con lidiar con el tema respiratorio. Una alta médica es aquí la mayor alegría, pero a veces las secuelas empañan un resultado que merece mejor suerte. El COVID pues afecta directamente el pulmón, pero a su vez genera una descompensación del organismo como un todo, que se puede ver así directamente en complicaciones, dígase, cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, nefrológicas. Entonces a veces concomitan, y uno de los tratamientos para la COVID puede interferir o puede exacerbar alguna de las enfermedades que el paciente trae de base. Y entonces se crea una dualidad que es de difícil manejo, y es donde a veces está el mayor esfuerzo que tiene que hacer el médico en mantener el sistema como funcionando como un todo, pero a la vez integrado y en armonía. Durante casi 7 meses, Beatriz y Lian han tenido el atrevimiento de enfrentar a la muerte cara a cara, y no siempre han salido triunfadores. No era una tarea diaria dar un parte de ese tipo por teléfono. Decirle al familiar que está al lado de la línea: tu mamá, tu papá, tu hermano ya no está con nosotros. Darle el tiempo que necesita a que entienda la información, a que la asuma, darle la oportunidad de que haga todas las preguntas que quiera saber. Es una de las cosas que más me ha golpeado y que más me ha sido difícil en la tarea. Yo podría mencionarte con nombre, apellidos, edad, pacientes que hemos tenido, que uno cierra los ojos y los ve, y como mismo llevamos en nuestra lista personal cada una de las vidas que salvamos, también cargamos con ese peso de cada una de las vidas que no pudimos salvar. Es un paciente que uno lo hace suyo, es como un familiar, y te identificas a tal punto de que es inevitable cuando eso sucede, pues que te duela y que llores. Estos mensajes han colmado las paredes de la sala de terapia intensiva del Hospital Militar Luis Díaz Soto en La Habana. En todos hay palabras de agradecimiento hacia los verdaderos héroes de esta pandemia, esos que viven un duelo permanente para que salga vencedora siempre la vida. Ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida. Que sea este reportaje un reconocimiento a los jóvenes cubanos en la batalla constante que libran por la vida de nuestro pueblo y en tantos lugares del mundo. Nos despedimos con música. A propósito de los 57 años de la IREN, las imágenes corresponden a un concierto de la compañía infantil La Colmenita antes de la pandemia para celebrar el quehacer de este sello disquero, el más antiguo de Cuba. Nos vemos dentro de 7 días.
hallarás tu religión. Cuando empieces a cantar, ¡mano para arriba! Que para eso tengo mis razones. Yo solo necesito una esperanza. Me voy de corazón en corazón, cantando mis canciones. ¡Alegría, alegría! ¡Lorecito! Ahí la va. Donde quiera que exista la tristeza, bailaré con toda mi alegría. Claro que sí, ¿cómo que no? La comunidad se formó. Panadero prohibido de esperanza, donde quiera la pura alegría. Voy a cruzar el mar buscando un sueño hermoso. Voy a regalar mi libertad. Voy a llenar tu vida de algo hermoso. Hallarás tu religión cuando empieces a cantar. Todo el mundo, todas cosas. Ahí ya va, que para eso tengo mis razones. Yo solo necesito una esperanza. Natural de La Habana, Eduardo Sánchez de Fuentes ha trascendido a la posteridad por la autoría de La Habanera Tú, pieza antológica de ese género que ha logrado borrar en el recuerdo a otras habaneras anteriores. Sánchez de Fuentes también ejerció el periodismo y la crítica cultural en importantes publicaciones nacionales. 3 de abril de 1874, nace el músico Eduardo Sánchez de Fuentes. Conoce nuestra historia. Cubavisión Internacional. Puede ser atractivo, puede combinar con tu ropa, puede mostrar lo que te gusta, puede expresar tu cubanía. Pero por encima de todo, protege tu salud. Decide a favor de la vida. Ponte el nasobuco.